Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde pensaba que sería una entrevista facilita, que sería a modo. De hecho, ya se relamía los bigotes, pero no contaba con tremenda exhibida, haciéndolo pomada a Rubén Moreira, coordinador del PRI, que lo dejó muy mal parado. No lo esperaba, tienes que verlo, ya que es inadmisible, porque le hacían preguntas como es el de reforma electoral. Empiezo con algo que no puedo obviar. Ha salido Humberto Moreira a descalificarlo a usted e incluso a descalificar a su esposa, a su mujer, como candidata del PRI en Hidalgo. ¿Qué pasa ahí? Presentó a su vez, antes que ustedes, Acción Nacional el suyo, y antes que Acción Nacional el propio presidente de la República hizo público el suyo. ¿Cómo es que, estando en un bloque opositor, resolvieron los partidos miembros de ese bloque opositor presentar por separado un proyecto y no uno que les diera mayor cohesión y fuerza ante el partido en el poder? De la reforma presidencial, de la reforma electoral, se metieron a donde los querían llevar. Es decir, el presidente propuso una reforma y ustedes de inmediato salieron con una contrarreforma. Que esa coincidencias del PRI con Morena. Ahora quisiera hablar de las coincidencias del PRI con el PAN. Segunda vuelta presidencial. Ellos dicen, que a mí me parece absurdo, que sería el mismo día de la elección presidencial, se votaría por una segunda opción para evitar costos. Y realmente uno piensa en la segunda vuelta cuando conoce claramente el resultado de la primera. ¿Coinciden en eso? No. Pero el PAN está proponiendo que todos los partidos tengan elecciones primarias para elegir candidato a la presidencia. Que esa elección primaria la organizaría el INE y sería el mismo día. Ustedes están acostumbrados al dedazo. Ni tanto. ¿Cómo que ni tanto? Por invitado al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Se trata del diputado coahuilense Rubén Moreira, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René, muy amable. No necesitas presentación, has sido diputado 2 veces, de hecho vives la reelección ahora, has sido gobernador de tu estado, pero naturalmente secretario general incluso del Partido Revolucionario Institucional. Empiezo, aunque el tema es el de reforma electoral, empiezo con algo que no puedo obviar. Ha salido Humberto Moreira a descalificarlo a usted e incluso a descalificar a su esposa, a su mujer, como candidata del PRI en Hidalgo. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que en este momento nos tenemos que centrar en las cosas importantes del país. Todo lo demás que se va dando, yo quiero pensar que es producto de las contiendas electorales. Y yo ahí lo dejaría. Yo no comparto, y esto desde hace muchos años, yo no comparto su visión de país. Yo tengo otra. Yo me voy a mantener firme en la mía. Y creo que eso es lo mejor para uno en lo particular. Pero para el colectivo creo que es muy importante quitar ese ruido que se está haciendo, no solamente en este caso que usted señala, sino en muchos otros casos que se presentan en el ambiente político y que nos distraen de 3, 4 realidades. La inseguridad está cabalgando, la inflación no se detiene, el crecimiento del país hace mucho que es nulo, y por último hay un ambiente democrático, a mi juicio, no el propicio para una nación como esta. Entonces vamos, si le parece, al tema de la entrevista, que es el relativo al de la reforma electoral. Presentaron ustedes ya su proyecto, presentó a su vez, antes que ustedes, Acción Nacional el suyo, y antes que Acción Nacional el propio presidente de la República hizo público el suyo. ¿Cómo es que, estando en un bloque opositor, resolvieron los partidos miembros de ese bloque opositor presentar por separado un proyecto y no uno que les diera mayor cohesión y fuerza ante el partido en el poder? Primero, el bloque está unido, tanto el bloque electoral como el bloque legislativo. Segundo, sí es complejo, 3 partidos
con 3 historias distintas, es complejo llegar a ponernos de acuerdo en todo. Pero en lo esencial estamos en lo mismo. Pongo un ejemplo, la doble vuelta para la presidencia de la República. Pongo otro ejemplo, la defensa del INE y el rechazo a un mecanismo que a nuestro juicio pues carece de certeza, no es sólido, no tiene parámetros en otras partes del mundo, digamos, sólido para sacarlo. Parte por parte, si le parece, pero a mí sí me llama la atención, no desconozco la dificultad de acordar, de negociar y de sacar un solo proyecto. Quisiera recordar lo que dijo el dirigente del PAN sobre lo que van a hacer. Primero buscaremos el acuerdo, el consenso de la coalición Va por México. También ellos seguramente presentarán su iniciativa y buscaremos el empate, primero de la coalición Va por México. En un segundo momento inmediato buscaremos el acuerdo y el consenso pues, con la coalición gobernante para poder construir la mayoría. Pues ahí está el dicho de Marco Cortés, dice que primero van a tratar de empatar la iniciativa, una iniciativa de las 3 que presenten. ¿Por qué? ¿Por qué esta locura? ¿Por qué no lo hicieron antes? No es tan fácil. Y entonces se enseñó que fueran por separado, que las presentáramos y que luego se discutiera. Pero en la discusión vamos a estar unidos. En lo que puede ser una búsqueda de acuerdos con Morena, estaríamos unidos. Entonces yo no le veo tanto problema. La parte esencial es defender el árbitro, la parte esencial es defender la democracia, es defender las instituciones, que creo que en eso sí nos une todo con respecto a las propuestas de Morena. Ahora, si están viendo la intención de la reforma presidencial, de la reforma electoral, se metieron a donde los querían llevar, es decir, el presidente propuso una reforma y ustedes de inmediato salieron con una contrarreforma. Dice que esa fue una discusión amplia en el partido. Vuelvo a la pregunta inicial. Cuando tú tienes un país como el que ya describí y aparecen todos estos temas, dices, bueno, ¿los dejo pasar o no los dejo pasar? Entonces se discutió, si nos quieren llevar otra vez a un discurso de sí o no, del pueblo contra entre los partidos, los de dividir. De la patria. Sí, hombre, que es lamentable para un estadista o para un político tener que decir eso, ¿no? Y discutimos, pero también es cierto que el tema se puso en la mesa. Entonces, que si tú no presentas una propuesta, sales totalmente de la discusión y fortaleces también en esa medida el debate de ellos. Hay quienes piensan que cayeron en la trampa. Sí, ahora, el partido va a enfrentar, y los otros 2 partidos, un septiembre y un octubre muy dinámico. También está el presupuesto. Y tendremos que insistir en ese otro gran tema, que las cosas no le están saliendo bien a Morena en el gobierno, que el presupuesto que aprobaron el año pasado ya trae subejercicios en temas como seguridad, por ejemplo, que trae la caída de la inversión pública terriblemente, que trae un norte, me refiero a los estados del norte, donde no se están reparando carreteras, donde no se están reparando caminos, que trae... Pero eso que tiene que ver con la reforma electoral. Eso va a ser en septiembre y en octubre, junto con la reforma electoral. Entonces, va a haber muchos temas. No creo que hayamos caído en la trampa. Más bien pusimos nuestros temas. Y va a haber otros en septiembre y octubre. Ahora, ¿no era mejor dejar el régimen electoral como se encuentra? Mire, yo creo que se pueden modificar algunas cosas. Vamos a tomarle la palabra a Morena. ¿Quieres discutir? Entremos a la segunda vuelta. ¿Quieres discutir, Morena? No le mientas a la gente, porque le están diciendo que acaban los plurinominales. A mí ese día que lo presentó el señor presidente de la República me dio la impresión de que los que hicieron la reforma no le comentaron que hoy van a tener 32 listas, bueno, en su propuesta, de plurinominales, mientras él decía que se acababan los plurinominales. ¿Queremos platicar sobre el instituto? Bueno, pongamos certeza en cómo se seleccionan los consejeros. Vamos a entrar a todo eso. La pregunta es la siguiente, dicen por un lado, dice usted, que es poco seria la propuesta presidencial. Si le parece, quisiera traer un pasaje de lo que dijo cuando presentaron su propio proyecto.
llegamos a la conclusión de que es poco seria y que no abona a resolver los problemas político-electorales del país, que incluso sigue la lógica de polarizar, de dividir, de fracturar a la sociedad mexicana. Es una propuesta, la de Morena, que atenta contra las instituciones, particularmente contra el árbitro electoral, que frena en seco el proceso democrático. Ahí está su propio dicho. Ahora, dicen que es poco seria, que abona a la polarización, pero le van a entrar a negociar e incluso coinciden con algunos postulados de ella. ¿Cómo se explica eso? Es poco seria, pero quiero hablar contigo. Poco seria. Primer tema. ¿Cómo van a seleccionar a los consejeros desde la perspectiva que ellos proponen? Eso es poco serio. ¿Usted imagina a juristas, académicos llenando plazas para obtener el voto de los ciudadanos? ¿O cómo vamos a manejar así la elección de ellos? ¿Se va a cuidar el dinero que se use para la elección de ellos? ¿Vamos a establecer casillas? Eso es poco serio. Y le puedo poner otro tema, el del tribunal, el mismo mecanismo. Eso no es serio. Es una vacilada. Es una provocación. Y es una provocación muy propia de este gobierno. Estar provocando una discusión entre decisiones que se tienen que tomar de una manera e invocar y a ellos asumirse como representantes del pueblo. Muy bien. Vamos ahora sí a entrar punto por punto, pero déjeme ir antes a un corte. Y ahora sí, vamos a ver las coincidencias. Hay tres que me llaman poderosamente la atención. Coinciden con Morena el PRI, no en el método, pero sí en el propósito de bajar de 500 a 300 el número de diputados, pero ninguno en el Senado de la República. Esa es una coincidencia. Otra, coinciden en bajar el financiamiento público de los partidos hasta en un 30%, y abrir el financiamiento privado, cosa que puede ser muy buena o que puede ser muy mala. Y coinciden también en darle un carácter nacional al Instituto y al Tribunal Electoral sobre la base de que sea una autoridad electoral la que hay en el país y desaparecen a las soples. Están más cerca? En temas electorales es muy fácil coincidir en los títulos, es muy fácil coincidir en el mismo propósito, digamos, general. Pero hay una distancia enorme entre seleccionar 300 diputados, 150 de mayoría y 150 de representación proporcional, cuidando que los segundos hagan una representación pura. Y no lo que desea la sobrerepresentación. Morena, que es la sobrerepresentación. Aprovecho que estoy aquí contigo para decirle a los ciudadanos: ¿por qué ustedes de repente dicen la mayor parte de la población está en contra de esto, pero eso pasa? O sea, se aprueba en la Cámara. Bueno, porque en el 2021 votaron el 52% de los ciudadanos en contra de Morena y sus aliados, pero tienen el 53% de los diputados por las fórmulas de sobrerepresentación. Si fuera una representación pura, el presupuesto no hubiera pasado otro presupuesto. Nos hubiéramos sentado a negociar de otra manera. Bueno, luego está el tema de la disminución del financiamiento. Sí, pero ellos quieren que nada más haya financiamiento cuando hay elecciones. Un poquito como el INE. Ellos quieren que nada más haya instituto electoral cuando hay elecciones. Nosotros decimos, ok, la población siente que es mucho el financiamiento. No siente, es muchísimo. Bueno, vayamos disminuyéndolo. De tal manera de que sea un 30% menos. Sí, pero no caigamos en lo que dice Morena de desaparecer a los partidos políticos. Es un caso muy raro, porque estando en el poder y cuando nadie le exige una reforma electoral, ni hay una crisis democrática, ni hay una crisis de gobernabilidad, ellos organizan revocaciones y presentan cambios tan importantes al sistema electoral. Entonces, sí hay, en algunos nombres hay cosas parecidas, pero en el fondo son totalmente distintos. A ver, vamos por partes.
Es decir, ustedes proponen bajar de 500 a 300 diputados sobre la base de crear solo 150 distritos y elegir vía representación proporcional otros 150. Eso no los va a meter en apuros en su propio partido. Todo el mundo quiere ser, todo el mundo, lo voy a decir muy coloquialmente, todo el mundo quiere un hueso. Sí, pero lo que se trata es que tengamos una representación pura. Lo que ya no se vale es poner sobre la mesa que alguien que no tiene la mayor parte de los votos tenga la mayor parte de los diputados, que es lo que sucede ahora. Esa es la sobrerepresentación. Esa es la sobrerepresentación. Pero ustedes están proponiendo bajar considerablemente. Nosotros creemos que 300 es un buen número. O sea, es un buen número desde un parlamento moderno. La fórmula es más compleja de lo que digo, porque puede ser que alguien tenga un porcentaje menor pero gane muchos de mayoría. Pero hay una fórmula, hay fórmulas para tratar de ajustarnos a una representación pura. Pero nosotros no vemos por qué no disminuir de 500 a 300. Ok. Ahora, dice usted, vamos a bajar el financiamiento en 30%. Yo creo que es exagerado lo que reciben, pero le vamos a abrir la llave al financiamiento privado. Y ya hemos visto lo que fueron los amigos de Fox, ya hemos visto lo que fue el Pemex Gate, y ya hemos visto cómo, pese a que cuentan con dinero público, entra dinero sucio privado. ¿No van a abrirle la llave a ese tipo de dineros? Ahora mismo hay aportaciones Sí. privadas. Y yo creo que el INE ha hecho un buen trabajo para tratar de ese dinero revisarlo muy bien. Si usted, o cualquiera... Lo revisan muy mal, ¿eh? No, es uno de los capítulos pobres del INE. son dos cosas distintas. Déjame ver. Pero si alguien hace una aportación, no, hombre, le dan una revisada tremenda. Por eso nadie quiere hacer aportaciones. Es muy distinto a que en las campañas se use dinero fuera del que se está reportando. Eso hay que combatirlo. Y en estos momentos en los que vive el país hay que tener cuidado con el narcotráfico. Nosotros en nuestra propuesta, una parte central es cómo blindamos la democracia del narcotráfico. Es una parte central. Ya. A ver si no se les mete más, porque digo, el narco ya, yo digo que vota con B grande a quienes no quiere y vota con B chica a los que quiere ayudar. Yo le digo una cosa, y si me permite extenderme ahí, tiene usted razón. Nosotros estamos proponiendo varias medidas para vigilar que el narco no entre. Está el Consejo de Seguridad que propone. Bueno, primero tiene que funcionar el Consejo Nacional de Seguridad, que funciona poco. Segundo, dentro de ese Consejo Nacional de Seguridad tiene que haber un capítulo para las elecciones. Ese es un tema. Segundo tema, un observatorio ciudadano que esté vigilando los procesos electorales. ¿Por qué tenemos estados ahora, de las pasadas elecciones, donde nadie se registraba para ser candidato? Si lo que sobran, usted lo dijo, son gente que quiera ser candidato. ¿Por qué en algunos lugares las mujeres no entran como candidatas? ¿Por qué de repente usted ve una zona muy difícil de seguridad y ninguno de los candidatos hace una propuesta para acabar la inseguridad? ¿Por qué se asesina a un candidato y no se suspende la campaña? ¿Por qué se secuestra un candidato y no se suspenden las campañas? Eso es una explicación que tenemos que pedirle al INE de todo esto. Y el INE hace foros, y qué bueno, para el voto migrante, excelente, para las mujeres, excelente, para las comunidades que necesitan acciones afirmativas. Dígame si hay un foro sobre el narcotráfico y las elecciones. ¿Ha sido omiso el INE en abordar ese aspecto de la incursión del crimen en las elecciones? Aquí entre nos le voy a decir, yo fui representante lo sé. del PRI en el INE. Y en el pasado comicio yo me quejé de eso, y es público. Y a alguno de los consejeros, ahí sí me lo reservo, le dije, oye, hagamos algo. Dice, deja que pase la calificación para no enturbiar más ya las cosas. Ha sido omiso, pero veamos estados donde no puede haber elecciones. Por la intervención del crimen. Por la intervención del crimen. Déjeme abordar un tema que me llamó mucho la atención. Ustedes, como Morena, están a favor de hacer nacional el Instituto Electoral, desaparecer las soples, pero tienen un matiz muy interesante. Dicen que los consejeros, a partir de una previa selección, serían insaculados. Mire, en lo personal, yo reflexioné mucho este tema,
porque yo creo que se ha ido mermando el federalismo. Pero en tema electoral lo dejaron a la mitad. Entonces ahora resulta que los estados pagan el costo de las elecciones, pero todo se decide desde acá. Bueno, pues ya quitemos esa bipolaridad, sí, sí. Y centrémoslo todo en el INE, ahí pongamos el esfuerzo, que los estados paguen sus elecciones, pero ya directamente al INE, nacionales, que se profesionalice más y que se invierta más ahí en el INE. ¿Hay una idea de cuánto podría significar ese ahorro? No la tengo, pero está usted eliminando, por ejemplo, por el lado de los distritos deben ser como unos 2,000 millones de pesos, unos 1,800. Reducirlos a 150. A 150, porque quita usted campañas, financiamiento, comités, juntas distritales, o sea, usted hace una reducción muy grande. Ahora, por eso decimos, bueno, pues vámonos a un instituto nacional. Y ahí yo pongo una alarma, que lo conecto a un poquito cuando empieza la entrevista. Y no le estarán poniendo esto para que no pase, para que se diga que no. Mire usted, ¿qué estoy yo percibiendo? Y lo veo poco en los líderes de opinión. Ellos se quieren quedar con el INE el año que entra. Nos están poniendo esto para discutir, pero su interés es quedarse con el INE el año que entra. Se juegan 4 nuevos consejeros. La Junta de Coordinación Política selecciona, que ya no voy a presidir yo, selecciona a un comité. Lo selecciona por la mitad más 1. Ellos lo tienen por esa ficción. El comité técnico lanza una convocatoria, se presentan solicitantes, se les escucha y se hacen ternas. Vamos a suponer que no lo creo, que sean muy demócratas y que en las ternas nos escuchen a la oposición y que en esas ternas vayan 1 o 2. De todos modos se van a votar al pleno. Nosotros se las votaríamos en contra porque se requieren las 2/3 partes de toda la Cámara de Diputados. Sí, pero si no se llega a un acuerdo, ellos insaculan. Incluso, si no tienen apertura, no son ternas, son quintetas. Las quintetas, pues las pueden poner con puros de ellos. Se va a insacular, pues van a salir los de ellos. Ese es el gran riesgo. Y ahí se van a apoderar del INE. Me está usted sugiriendo que presentaron el proyecto de reforma electoral para que no se apruebe. Estoy sembrando la duda. Y creo que todos deberíamos estar viendo eso. Porque se pueden quedar con el INE. No pasa lo mismo con con magistrados. Porque los magistrados van al Senado, se insaculan, pero si no se llega, se quedan vacantes. ¿Verdad? La insaculación en el caso de diputados la hace la Corte. Sí, pero las quintetas las arman ellos. Claro. Ahora, ¿y por qué no tocaron al Senado? ¿Por qué no proponen reducir al Senado cuando es un invento los 28 diputados de votación proporcional? Son 32, ¿no? Son 128 en total, si le restamos 32 efectivamente quedan 96, pero estos 32 rompen el pacto republicano que supone el Senado de la República. Nosotros nos quisimos ir ahora nada más a Cámara de Diputados porque ahí se resuelve el presupuesto, porque ahí se resuelven los temas del INE y dejamos lo otro para no entrar en la otra discusión. También fue una especie de estrategia de nosotros. Ahora coincido con usted. Deberían de irse. Ahora bien, con el PAN coincide... Fue un invento de los finales de los años del siglo pasado. Pues con el ánimo de tener más posiciones que repartir, ¿eh? Y de darle chance a un partido. Ahora, ya hablamos de las coincidencias del PRI con Morena. Ahora quisiera hablar de las coincidencias del PRI con el PAN. Segunda vuelta presidencial. Ellos dicen, que a mí me parece absurdo, que sería el mismo día de la elección presidencial, se votaría por una segunda opción para evitar costos. Y realmente uno piensa en la segunda vuelta cuando conoce claramente el resultado de la primera. ¿Coinciden en eso? No, nosotros pensamos que sea como en otras democracias, 15 días después. ¿Para qué? Para que dé la oportunidad de que las minorías y algunos otros grupos lleguen a acuerdos, se puedan tener gobiernos de coalición, para que el electorado decida con mayor tranquilidad. De hecho,
Reunir elecciones es uno de los grandes problemas que hoy tenemos, porque una de ellas puede jalar al resto y se distorsiona pues muchísimo Cámara de Diputados, gobernaturas, alcaldías. Pero eso lo propuso el PRI, la homologación de la fecha que sí, electoral. Y le puedo decir que esto es reciente. En aquel tiempo, bueno, siempre he sido militante del PRI, en aquel tiempo yo me puse 2013, 2014. Yo me puse a que eso sucediera. Y el acuerdo fue que nada más se juntara una elección, pero mucha gente juntó todas. No, el año 21 prácticamente están poniendo sobre la mesa la mitad del poder de la República, entre gubernaturas, entre diputaciones, entre alcaldías y alcaldías. Entonces, ¿usted está en contra de que se homologue la fecha? Estuve en contra de la segunda vuelta, sí, claro. Okay. Y estuve en contra en aquel entonces, y si usted se fija, mi partido en Coahuila no lo permitió. ¿Hay manera de acordar con el PAN eso? Yo creo que sí. Yo creo que nuestras razones son poderosas. Decir, bueno, deja que el elector escuche qué beneficios tendría que tal formación política se reúna con otra. Ahora, ya hablamos, coinciden también en hacer mucho más severa la acción frente a la intervención del crimen en las elecciones. La dejo de lado, ya hablamos de sobrerepresentación, pero el PAN está proponiendo que todos los partidos tengan elecciones primarias para elegir candidato a la presidencia. ¿Qué es elección primaria? La organizaría el INE y sería el mismo día. Ustedes están acostumbrados al dedazo. Ni tanto. ¿Cómo que ni tanto? Bueno, a ver, ese es un tema muy interesante y creo que podremos llegar a un acuerdo con ellos y que además sería sano. Como único método de selección. Sí. Habría que poner alguna cláusula porque habrá lugares. Bueno, para la presidencia de la República puede ser el único método de selección, no tiene problema. Pero ya para otro tipo de elecciones, el estado del país es diverso, no habría que ver. Están temas de usos y costumbres, hay muchos temas. Pero esa que propone el PAN, yo creo que es interesante. ¿Ustedes lo consultaron con la base o sensibilizaron a la base sobre esa posibilidad? Todavía no lo hemos tratado con la base, pero a mí en lo particular me parece muy buena y he escuchado al presidente de mi partido que también le parece buena. Ahora, una coincidencia donde todos están de acuerdo es en la introducción de las urnas electrónicas. Sí, estamos de acuerdo, nada más tenemos que aclarar bien porque la propuesta de Morena parecía que contiene un voto a distancia, un voto como digital, ¿verdad? No, ese sería el voto electrónico. La urna electrónica es el terminal de la computadora física en la casilla. En eso estamos de acuerdo. Y hay buenas experiencias en Coahuila, hay buenas experiencias en otros estados. ¿Y hay tiempo de instrumentar ese aparato tecnológico para las elecciones del 24? Pues eso tendría que decirlo los expertos, pero puede irse avanzando. Por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene una gran concentración urbana, pues yo no le veo problema. Seguramente hay dificultades en las áreas rurales, que tienen poca conectividad, electricidad, temas de este tipo. Pero en áreas metropolitanas como Saltillo, como Torreón, como Monterrey y su área conurbada, como la Ciudad de México y su área conurbada, yo no le veo problema. Ok. Ahora, tienen ustedes una propuesta que no tiene ninguno de los otros partidos. Ustedes están proponiendo crear la vicepresidencia de la República. Un vicepresidente que tendría voz en el Senado de la República, pero que no tendría voto. Primera pregunta, ¿está usted diciendo o están ustedes proponiendo que se presenten en fórmula el candidato presidencial y el candidato vicepresidencial? Sí, porque esto de los vicepresidentes ya han tenido experiencia en México, sin nada más que ponían al primero y al segundo lugar y entonces terminaba esto bastante mal. No, acá irían en fórmula. Y el vicepresidente, como en otras democracias, pues tendría ciertas funciones. Por ejemplo, una muy sencilla. Alguien tiene que ser el jefe de gabinete, pero con legitimidad electoral. Y él puede ser ese jefe de gabinete. Hoy los secretarios tienen el mismo rango y usted ve cómo actúan. Necesitamos a alguien legitimado, alguien que vea la política interior. ¿Es par el secretario de Gobernación? Al resto, pues usted vea cómo actúan. Usted dirá, en la práctica ve usted cómo actúan. Ahora, esto también es importante para temas específicos, temas de conflicto,
temas coyunturales. Pues el presidente de la República en Temas México, de ausencia. bueno, ese es el extremo, ¿no? En México sí, y bueno, obviamente que nadie lo desea, ¿no? Pero se tiene que prever. ¿Qué pasa si un presidente falta? Si el presidente falta, pues Fallan mucho, faltan poco. bastante. Pero si faltan, podemos entrar en una crisis de gobernabilidad terrible. Entonces ahí pongamos esa figura para que con la legitimidad electoral asuma esa posición. Mire, en la revocación yo le puedo decir quién supliría al presidente de la República, el presidente del Congreso. Bueno, es un estadista. ¿A poco no vale la pena arreglar esto antes de que pase otra cosa? Ahora, ¿cuáles son las propuestas irreductibles del PRI? Una propuesta irreductible de nosotros. Mencióname tres. Tres, rápida. Tenemos que quitar la sobrerepresentación. Una. Tiene que hacerse. Tenemos que evitar que el narcotráfico entre en las elecciones. Y tiene que ser de manera contundente, con mecanismos de defensa como los que nosotros estamos ahí colocando. Y la disminución de las prerrogativas. Esos son los tres irreductibles. Sí. Ahora, ¿no están proponiendo todos reformas electorales para sacar ninguna? Bueno, la de nosotros tienen cosas muy reales, no hay populismo demagógico. Hay que tener cuidado porque el populismo como palabra lo es usada en contra de nosotros, ¿no? Pero hay que ponerle populismo demagógico. En las de nosotros no hay. Nada más hay populismo. No hay certeza. Certeza. Yo creo que el propio presidente tiene dudas de que pueda prosperar la propia reforma electoral. Si le parece, vemos qué fue lo que dijo para que me dé su opinión. Ellos tienen que pensar en el interés general, no poner por delante el interés partidista, el interés de grupo. Tienen que tomar en cuenta al pueblo. Nosotros vamos a buscar que se tengan, como lo hicimos en la reforma constitucional en materia eléctrica, las 2/3 partes. Pero independientemente de eso, es nuestra responsabilidad, aunque no se apruebe, porque nosotros venimos de un proceso democrático. ¿Y cómo vamos a pasar sin hacer nada? Pues ahí está lo que dijo el presidente cuando la presentó la reforma electoral. Pase o no pase, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué le responde el presidente para concluir la entrevista? Pase o no pase, nosotros tenemos que poner sobre la mesa lo que no nos gusta y tenemos que poner sobre la mesa el otro tema. Pueden ellos quedarse con el INE, con las reglas actuales, el año que entra a partir de una sobrerepresentación falsa. Entonces, hay que poner eso y hay que discutir. Ahora, los diputados nos pagan por revisar, por analizar, por reflexionar. Y creo que no le hace mal a nadie que estos temas se vayan desahogando como lo estamos haciendo aquí. ¿Ve en riesgo la democracia, Rubén? Yo sí veo que hay riesgo. El primer riesgo es el narcotráfico. Va uno a las campañas y uno se preocupa muchísimo de lo que vaya a suceder. Y el narcotráfico trata siempre de intervenir en las elecciones. No se contentan ya con el crimen. Mucha gente no quiere ser candidato. Te dicen en algunos lugares, oiga, yo no quiero ser candidato, van a llegar los delincuentes y me van a quitar hasta la nómina. Qué horror. Pues yo le agradezco. De miedo lo que puede pasar en este país. Muy bien, pues yo le agradezco muchísimo la disposición, me da gusto tenerlo aquí. Gracias. Bueno, pues ahí está Rubén Moreira, donde pues prácticamente le hacen preguntas incómodas, sobre todo la de su hermano, que se dedicó a evadir preguntas prácticamente. La de su hermano pues no la quise contestar, y pues sobre todo de que pues a uno los llevó a donde querían y él dice que no, que sabe que saca otro tema. Total, pues así fue esta entrevista al parecer con
lo que viene siendo Rubén Moreira, donde los dejan mal parados. Ya entrevistaron a Marco Cortés en 2 entrevistas, los dejaron mal parado. Entrevistaron a Rubén Moreira, que es coordinador de diputados del PRI, los dejaron mal parados. Y ahí está prácticamente para que ustedes vean qué tipo de personajes quieren que regrese a la presidencia. Entonces, ustedes deciden qué hacer, ustedes tienen el voto, nosotros tenemos el voto de decidir. Ahí está lo que cada uno ha dicho prácticamente, las cabecillas de los partidos, lo que quiere también Claudio X González y Gustavo de Hoyos hace un video anterior. Entonces, ustedes tienen el programa. Hay que ver ahora de aquí al otro domingo, a ver cómo le va a las elecciones, y esto va a ser un par de voces lo que va a pasar en el 2024, porque como se juegan en 6 y sobre todo en 2 son bastiones prianistas y en 2 son bastiones del PRI y 2 bastiones del PAN, pues aquí se va a jugar muchísimo y se va a ver qué es lo que va a pasar en el 2024. Así que pues no queda otra también de ir a apoyar, no nomás es renegar en las redes, sino saben salir a votar, salir desde temprano, 9, 10 de la mañana, voy, voto y ya, empiezo a hacer mi rutina, mi vida el domingo, pero es ayudarlos, salir a votar, 6 de 6, 3 de 3 o 4 de 4 votos por Morena, para ayudar y facilitar para la siguiente que llegue de presidente o presidenta, pues poder hacer más leyes lo más rápido sin estar negociando con la oposición. Así que si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Le pones una estrella color dorado, te van a aparecer las opciones, y en esas opciones aquí te aparecen desde 50 hasta 200 estrellas para poder favorecerme con algunas estrellas que afecten tu economía. Te agradecería muchísimo. Fabio Enrique, saludos. Tina López, saludos. Roberto Ramón, saludos. Oscar Cadena y Fabio Enrique, saludos. Guzmán Mansa, saludos. Moisés Martínez y Tina López, saludos. Gregorio Martín, saludos. Diane Edgar y Magdalena Carmelo Gutiérrez, saludos. Betito Suárez, Romeo Vietos, Felipe Hidalgo y Jesús Rosiles, saludos. Cris Delgado, Francisco y Daniel Álvarez, saludos. Ofelia, Irene, Valentín y Rosalba, saludos. Jorge, Carmelo y Juan, José Valencia, saludos. Luis Torres, Ricardo Martínez, Victoria Forbes y Pablo Cruz, saludos. Juan José Valencia, hasta ahorita ya abrimos los ojos, ya vamos a escuchar lo que podamos opinar. PAN, PRD y PRI, Movimiento Ciudadano, ya no están en la memoria de los mexicanos, ya estamos en la cuarta transformación, completamente de acuerdo. Romero Barrientos, Primito Silvestre, Román Barrientos y Verónica Araceli, saludos. Delfino, Juan José Valencia, Esther, Pineda Ávila, Verónica, Miguel Ángel y Claudia García, saludos. Gracias por ver el video. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Gracias por ver el video, los invito a ver el siguiente. Hasta la próxima, bye. Suscríbete, dale a la like a la página, like al video, comentarle, compartirlo para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.